Shabbat Shalom para todos. A ver si me escuchan. Que alguien me diga, aquí estoy. Bueno, ahí estamos. Silenciamos entonces. Espero que se escuche bien ahí, hermano José, porque la idea es que entre a través de la computadora y no se escuchen ruidos extraños. ¿Sí? Así que Shabbat Shalom para todos. Estamos en la Parashá Hatzinu, ya hemos adorado al Padre, aquí los hermanos danzando, todos contentos, gozosos. Y decíamos, yo les contaba hoy que hablé con unos pastores que tienen el poder una Torah, pero por esas cosas de la vida, cuando las personas son precisamente toman una decisión errónea, creen que un camino es mejor que el otro sin escuchar al Eterno. Entonces, siempre por donde vayamos, vamos a encontrar que necesitamos la guía del Eterno. Y tienen una Torah, pero siguen enseñando cosas para la gentilidad, digamos. Entonces yo les hablé así, en un momento, porque era una charla distendida, yo estaba sentado en un sillón y bueno, hablando. Entonces les digo, no hagan como los gentiles. ¿Qué dice la palabra? Fíjense que la palabra dice, no hagan como los gentiles. Ustedes tienen que tener identidad. ¿Por qué? Porque yo los estaba invitando a Sukkot. Sukkot tiene que tener entendimiento. Muchos que están en Raíces Hebreas todavía no entienden eso, pero mi intención, porque si Rubén me llevó ahí, debe ser porque quería que las personas vivenciaran y estén rodeadas de ese ambiente, de esa atmósfera que se crea cuando los Ruach HaKodesh están manifestándose. ¿Por qué? Porque el pueblo se está manifestando en su pueblo, Israel, el pueblo, cuando es obediente, entonces el Eterno hace cosas. Bueno, entonces tenemos que hablar de esto. Voy a empezar por acá. No hagamos como los gentiles. Quizás les sirve para ustedes testificarle a otra persona, para cuando tengan que hablar con una persona que no se congrega o que no conoce de Dios, que no conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre les va a llamar la atención que por qué hacemos esto. Ellos tienen muchas preguntas, miles de preguntas. Nos preguntan cosas a nosotros como si nosotros hiciéramos cosas extraterrestres. Pero cuando hablan del idioma inclusivo no dicen nada, lo repiten. Cuando habla algún cristiano en lengua, nadie le pregunta qué dijiste y lo acepta. Pero cuando nosotros decimos Yahweh, Baruch Hashem, Yeshua, Shabbat Shalom, parece que se escandalizan. No aceptan. Porque en lugar de rechazar, no preguntan. ¿No es cierto? Pero no rechazan las otras cosas. Qué casualidad, ¿no? Que cuando nosotros hablamos las cosas Kadosh, que son del Eterno, rechazan. Bueno, entonces, como estaba hablando con personas que son pastores, supuestamente entendidos, de palabras que yo decía, sabía a dónde iba. Entonces le digo, no sean como los gentiles, si ustedes ya tienen, porque les dije el versículo de Efesios 2, que dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. ¿Sin qué? Sin Dios, sin pacto, sin patria. ¿Sí? Le digo, entonces, cuando ustedes pasan a entender a través de Yeshua, que tiene que guardar los mandamientos, porque Yeshua dice, aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ahora yo sé quién es mi Dios porque es el nombre de Dios, Yahweh. Yo sé quién es mi Salvador, Yeshua. Antes no sabía que era Yahweh, porque no sabía. Yo pregunto hoy a pastores o muchos cristianos, católicos, los que quieran, ¿cuál es el nombre de Dios? Y van a decir Dios. Y los más aventurados van a decir Jehová. No, ninguno de los dos. Dios tiene un nombre que se lo dio a Moshe allá en el libro de Éxodo capítulo 3:13, me parece. Entonces tenemos que enseñar eso. Entonces obtuvimos ¿qué cosa? Un Dios. Sabemos cómo se llama, ¿verdad? Obtuvimos a través de eso, entramos en pacto. ¿Qué significa entrar en pacto? Estar de acuerdo con que el Eterno es el gran Rey, el Rey del Universo es el único Dios y que su palabra es verdad, que la tengo, me comprometo a cumplirla. ¿Sí? Porque estoy de acuerdo con Él, creo en Él. Y el otro es que entonces ahora tengo la ciudadanía. ¿Cuál es mi ciudadanía? La Biblia está llena que dice, esta no es nuestra ciudadanía. Lo saben los cristianos, pero cuando uno le dice esto, les resuena. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso con todo lo que te estoy diciendo? Que ahora tenemos una ciudadanía. ¿Cuál es la ciudadanía? ¿Acá o en dónde? En el cielo. Pero ahora somos hebreos. Inmediatamente me dice, hebreo, el que cruzó. Amén. Sabe entonces la persona. ¿No? Entonces, ¿qué es?
Entonces, si ya cruzó, si ahora tiene un Dios, tiene una ciudadanía nueva, ¿qué es? ¿Qué es lo que no es más? Un gentil. Si no hacen esto, son gentiles. Y eso fue como que los sacudió un poquito. Y se quedaban pensando. Y le decía al marido, a mí me parece, en broma, era como una ironía, que este hombre es maestro. Y se reía. Y usted ya me conoce, digo, yo no puedo estar sin decir esto. Pero en esta charla que nosotros tenemos, ¿estamos entendiendo cómo deducimos por qué no somos gentiles? Y si queremos rechazar la Torá, rechazamos a Yahweh y Yeshua y todo lo que estamos enseñando, entonces quedémonos como gentiles. Entonces todas las promesas que están escritas en la Biblia, que a todo el mundo le encanta, porque vieron cuando les comparten versículos, son todos versículos de promesa. Pero ¿qué tienen que saber? Que esas promesas son ¿para quién? Para Israel. Para Israel. También hablamos del justo. Y les dije, ¿vieron? Gracias hermano Miguel, porque ella ve ahí y sabe que va a tocar algo y se va a caer. Gracias. También hablamos del justo. Yo le dije, ¿vieron que en la cristiandad se usa la oración del justo tiene poder? Sí. Ahora, ¿qué es un justo? Y pensó, y dijo una palabra que es casi que es lo correcto. Un justo es un sadik en hebreo. Un sadik es alguien que guarda y cumple mandamientos. Entonces, ahora cambiamos ese versículo, decimos, la oración del que obedece y guarda los mandamientos de Yahweh tiene poder. Ahora nos ubicamos. Ahora entienden por qué algunos, por más que me digan, yo oro todos los días, yo oro todas las noches, pero no se congregan, no leen Torah, no meditan Torah. Lo peor, no cumplen lo que está escrito. Solamente les agarra un momento de encantamiento, como que un día están enamorados y quieren unirse sexualmente con su esposa, que no les pasa todos los días. Ese día es como que tiene un encantamiento y dice, voy a orar, voy a leer. Pero no tiene qué, no tiene el sustento, no tiene a quién le habla, a quién le ora. Si no lo tiene en cuenta en su vida, Dios. Es una fantasía en la que vive. Es una fantasía. ¿Por qué? Si digo que Él es mi Dios, yo soy su hijo. Pero ¿cuáles son las condiciones y características de un hijo de Dios? Y ahí vamos a la Torá. Entonces, simplemente, no sé por qué, pero tomen en cuenta esto. A ver, empecé por esto. No seáis gentiles. Dice, Mateo 6:7 dice así. Y orando, no uséis malas repeticiones como los gentiles, dijo Yeshua, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora mi hija va a distraer a toda la congregación. Así me pasaba cuando era una más chica, todo el mundo con ella. Pero quería que esté acá. ¿Entendieron esto? Y orando, dice el Señor, Yeshua, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué está diciendo? No van a ser oídos. ¿Está? Otro. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, que si está hablando de alguien que es puesto para luz a los gentiles, ¿de quién habla? De alguien que no es gentil. ¿Qué tenemos que mostrarle nosotros a los gentiles? La luz, la Torá en nuestras vidas, ¿sí? Salud, hija, Bueno, acá dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Colosenses 1:27. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vuelvo, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, a un pueblo le quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Un misterio entre los gentiles. Esto es un misterio entre varios. Nos ponemos a hablar con un pastor, nos ponemos a hablar con un sacerdote, quizás algo va a captar porque un sacerdote teóricamente estudia griego y algo debe ser estudiar de hebreo, quizás algo de arameo, pero no tiene ¿qué? El rúa, porque no está conectado con la palabra. ¿Está? Sigo. 1 Timoteo 3:16.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Predicado a los gentiles. Hechos 26, 22 al 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Otra vez. ¿Están entendiendo? O sea que si Cristo, Yeshua, era la luz que iba a anunciar la salvación para los gentiles, todos los que estamos en Yeshua somos y tenemos el propósito de anunciar la salvación a los gentiles. Entonces, ¿estamos entendiendo, hermanos? Bueno, dicho esto, ¿entendieron más o menos la conexión por donde yo empecé? Porque puede salir de una conversación que tengan ustedes ahí, tomando mate, tereré, no sé, compartiendo algo, y puede surgir alguna cosita de estas, y es bueno verlo desde ese punto de vista. Uno le dice, no hagas como los gentiles, no le va a gustar escuchar eso, como no le gustó, porque no me aparecen las cosas. Entonces se quedó pensando, y ahí cuando yo me di cuenta de eso, dije, bueno, para no ser gentiles, ¿qué tiene que hacer? Entrar en pacto con Dios. Por eso, todas estas fiestas, toda esta palabra, las promesas son para Israel. Todos los que vienen aquí, lo primero que van a tener que aprender es que toda la palabra está dirigida a un pueblo, y ese pueblo es Israel. Ah, judío, no. ¿Por qué los judíos? A ver, contéstenme. Porque no estaban los judíos solamente en ese tiempo. Exacto. Entonces, acá a la persona hay que hacerla leer. Léeme lo que dice en Éxodo, cuando el Señor los sacó de Egipto. ¿Qué dice? ¿A quién sacó? ¿Eran judíos todos? No, a los hebreos. Los que cruzaron el Mar Rojo y estuvieron de pie delante del monte de Oreb. ¿Quiénes eran? ¿Judíos? No. ¿Existía Judá? De todo había. De todo. Sí. ¿Por qué? Eran las personas que le creyeron. Que creyeron cuando vieron la proeza que hizo. Exacto. Estaban ahí paraditos y el Señor habla. Dice, yo soy Yahweh, tu Dios, aquel que te sacó. ¿De dónde? De Misraín, de la esclavitud. Hoy nos habla, dice, yo soy Yahweh, aquel que te saca de la esclavitud del pecado. Y empieza inmediatamente a dar los mandamientos. No adoraréis otros dioses, no te postrarás delante de ningún dios, no haréis figuras, etcétera, no matarás, no asesinarás, mejor dicho, no codiciarás los bienes de tus seres, de tu prójimo, honrarás padre y madre, guardarás el día de reposo, Shabbat, cuarto mandamiento. Entonces, cuando el Señor habla al pueblo, lo instruye, le dice, bueno, vos querés seguirme a mí, vos querés entrar en pacto conmigo, escuchá esta palabra. Y les recuerda, yo soy el que te sacó, y esa palabra es para todos nosotros. Yo soy el que nos sacó a cada uno de nosotros del barro, del hoyo donde estuvimos. Él es. Por eso nosotros cantamos, nos gozamos y le damos todo lo que podemos darle. Toda la bondad del servicio, porque Él es el que nos sacó. Él nos compró, Yeshua con su sangre pagó por nosotros. ¿Sí? Como ustedes van, siempre uso este ejemplo, van a la feria de Sol y Verde, van y compran cosas, ¿no? Está todo el mundo. Bueno, nosotros también teníamos un acta de muerte sobre nosotros. Éramos esclavos del pecado. Y Yeshua pasó por ahí y le dijo, ahora son míos. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él murió, pero resucitó. Y trajo en su mano las llaves ¿de dónde? Muy bien, del Hades. O sea que Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Ya no hay más temor como tenían en ese tiempo la muerte. Y entre un montón de cosas más. Estoy citando esto, pero hay muchas cosas más. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que identificarnos. Entonces, ¿para qué? Tenemos que hablar así con palabras, creo que estoy hablando con palabras fáciles, no difíciles, para entender cómo yo me tengo que posicionar para leer la Biblia y entender quién es Dios, qué es lo que quiere de nosotros. Ahora, dijimos que se pusieron de pie delante del monte Sinaí. Esto, Hasinú dice que significa prestar oído. A ver. Vamos a ver si es así. Tengo dos cosas para compartir. Entonces dice,
En la parashá anterior, vamos a orar primero. Padre eterno, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, bendito Padre Abacadosh, por habernos elegido para ser parte de tu pueblo Kadosh, tu pueblo santo. Gracias, Padre del Reino Universo, que nos has otorgado la Torah. Te damos gracias en nombre de Yeshua, a ti, Padre, Yahweh, Yohe, Bajel, porque eres el dador de la Torah. Amén. Gracias, Señor. Bueno, recordamos que la parashá anterior, algo de mucha importancia para comentar las palabras de esta porción. Deuteronomio 31:21 dice así, nos vamos a ir un poquitito nada más para atrás. 31:21 de Deuteronomio, de Devarim. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moshe escribió este cántico aquel día y les enseñó a los hijos de Israel. Dentro de todas las cosas que está diciendo, no es nada nuevo, pero él dice, yo sé lo que te propones de hacer antemano. Él sabe muy bien lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, antes que nosotros hoy nos acostemos. Él lo sabe. Yohanan 5, el libro de Juan 5, versículos 45 al 47, dice, hola Vito, dice así, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moshe es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pregunta, gentiles, a toda la gente, si no creen en la Torah, si no creen que es la palabra de Dios, ¿cómo van a creer en las palabras, en las cosas de un Dios vivo? Si no se conocen la Torah, ¿cómo van a saber lo que Dios dice, piensa y quiere de nosotros? Apocalipsis 15:3 dice así. 15:3 de Apocalipsis. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de brío, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Dice eso? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, ¿qué está hablando Apocalipsis? Lo que acabamos de leer de Deuteronomio 31:21, creo que era, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decían estos versículos? Que Yahweh ordenó a Moshe escribir el cántico para que el pueblo de Israel lo aprendiera. Es un cántico, es un himno, una alabanza. Porque este cántico serviría más adelante como testigo de las ordenanzas de Yahweh y la desobediencia u obediencia del pueblo. En otras palabras, el aprender el cántico podemos evaluar nuestras acciones y pensamientos, de tal manera que cada palabra nos avisará si nos hemos desviado del camino. Y en tal caso, las palabras actuarán como un te lo dije, de parte de Yahweh. O sea, está enseñando este cántico, ¿para qué? Es como un recordatorio y una examinación. ¿Está? Así mismo. Entonces, es solamente para el pueblo de Israel. Y acá está lo que yo estaba hablando al principio. Es solamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia como se enseña comúnmente. ¿Es para la iglesia? No. Ok. Pues la respuesta es, si lo cantan los que alcanzaron la victoria sobre la bestia al final de los tiempos, o sea, en Apocalipsis,
acompañados por las arpas de Yahweh y del cántico del Cordero, juzguen ustedes mismos. ¿Para quiénes? ¿Será para los gentiles? No. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? Que para entrar al pacto y entrar en el reino venidero, tienes que ser Israel. No hay otro camino. ¿Estamos? Entonces, ¿conoce la iglesia el cántico de Moshe? Cuando hablamos de iglesia estamos hablando ¿Los gentiles? gentiles, para decirlo así. Sí, supuestamente fue abolido la palabra. Si ellos dicen que fue abolido, ¿conocen el cántico? No. Listo, ahí está la prueba. Ellos no lo conocen, ¿por qué? Porque dicen que esto está abolido, No. que no sirve, que es viejo. Ah, y si es viejo, ¿por qué está en Apocalipsis? Que está hablando del futuro. ¿Ok? Entonces, el cántico es para Israel, el único pueblo de Yahweh. Empecé hablando de eso. El único pueblo de Yahweh en las Escrituras. Quienes seguimos al Cordero de Yahweh, somos parte de Israel. Efesios 2, de 11 al 22. No tengo el lector, no tengo el micrófono. Efesios 2, y voy a tener que leerlo yo, porque si no... Sí, Efesios 2, versículo, me pasé, 11 al 22. El Señor me dé energía. Dice así: por lo tanto, recuerden el estado en el que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por simple operación de la carne son llamados circuncisos. ¿A quién está hablando? A los gentiles de nacimiento, que son llamados incircuncisos por aquellos que por simple operación de la carne son llamados circuncisos. O sea, por aquellos que dicen que son circuncisos porque se hicieron la operación. Sí. 12. En aquel tiempo, cuando nacieron, no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach. ¿Está? O sea, que entramos a causa y por el sacrificio de Mashiach. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos, o sea, está hablando de dos, uno, y ha derrumbado la mejizá, o sea, el velo que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en forma de dogmas. O sea, la Torá enseñada en forma de dogmas de hombre. E hizo esto para crear en unión con el mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer shalom. O sea, una persona renovada y hacer shalom, paz. Ya no hay más disensión. 16. Para así reconciliar para Yahweh a ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, él anunció como buenas noticias, la Besorá, Shalom a ti que estás lejos y Shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un Ruach al Padre. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Siempre lo dijimos, somos conciudadanos con Yeshua, coherederos con Yeshua, ¿lo decíamos o no? Coherederos, conciudadanos con Jesús. Pero nunca reaccionamos, no nos enseñaron que Jesús ¿qué era? ¿Y cómo? Si somos conciudadanos, ¿yo sigo siendo paraguayo, uruguayo y espiritualmente sigo siendo gentil? No. Si soy un seguidor de Yeshua, tengo que seguir su yugo, que son sus enseñanzas. No es que lleve una cruz padeciendo como él. No. Yugo quiere decir seguir sus enseñanzas. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí o no? ¿Les sirve? Sí. A las hermanas que hacen la radio, el programa en Facebook. Bueno, entonces, ustedes, ¿dónde me quedé? 20. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas, los emisarios que enseñan, los Shelá, los apóstoles,
y los profetas, con la piedra angular siendo esta, Yeshua HaMashiach mismo. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar Kadosh de morada de Yahweh, en Yahweh. Sí, en unión con él. Ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Yahweh, en el Rúa. Amén. Hasta ahí dice esta palabra. Dios, Señor. Entonces, ahí entendemos que está hablando a quién. Somos. Entonces, el cántico de Moshe, ¿lo conoce la cristiandad? ¿Los gentiles? No, porque ellos dicen que eso fue bonito. La porción de hoy dice, 32. Oye, oh cielos, mientras yo hablo. Hasinu Hashamin Ba'adar Berach. Escucha tierra las palabras de mi boca. Betisma Haaretz Irurei Fi. Es lo que dice ahí. Escuchen cielos que hablaré, que la tierra atienda los dichos de mi boca. Está diciendo en el Metorá, ustedes cielos y tierra deberán atestiguar que he advertido a Israel. Siempre dice la Torá y nos enseña que cuando vamos a hablar, decir algo con alguien, tiene que haber dos testigos. El Señor pone siempre al cielo y a la tierra como testigos, porque iba a decir algo a Israel. Entonces, encontramos aquí una distorsión. No, la Biblia que manejamos es la Reina Valera, algunos tienen la Reyita, que es más apropiada. Dice que aquí la Reina Valera utilizó por ser la que se encuentra en las manos de la mayoría, los hermanos cristianos, ¿no? Si se compara esta versión con las demás versiones en inglés, español y hebreo, encontraremos otras palabras. Las palabras oír y escuchar están en diferente orden. En el original, como ven, oír se refiere al cielo y escuchar a la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es clara e importante en hebreo, ya que escuchar lleva la implicancia a qué. Shema, ¿qué implica? Obediencia. Escucha y obedece. Bien. Ahora, ¿a quién se refiere la palabra tierra? ¿A todos los seres humanos o a toda la creación? La palabra tierra en general en hebreo es Adama, pero la palabra usada en el texto es Haaretz, cuya raíz es la palabra Eretz, que significa específicamente la tierra de Israel. Muy bien. Por lo tanto, ¿quién debe escuchar? Es Israel, el pueblo escogido y bendito, no los demás. De hecho, vemos, nadie más escucha. Nosotros estamos acá y la gente ve, bueno, por lo menos mira para adentro y dice, oh, qué bueno, por ahí alguien escucha una cosita. Esa es nuestra función. ¿Qué debe escuchar? Israel. Ahora ya vimos para quién es la palabra, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Nos sentimos identificados o no? Por eso siempre aclaro que para comprender, más que nada, por ejemplo, Pesach, ya sabemos que para que hagan Pesach tiene que haber pasado por la Tevilá, lo que se conoce como bautismo en nombre de Yeshua. Para eso hay un proceso. Para eso deben tener una enseñanza, para saber qué es lo que van a hacer. Porque lo que van a decir con su boca no se borra. Van a ser condenados por eso. Y porque esa fiesta solamente la pueden hacer los israelitas. No hay invitados. ¿Alguien fue alguna vez un cumpleaños que no fue invitado? Bueno, las caras duras van y se cuelan para comer. Me van a contestar eso. A mí no me da la cara. No me da la cara, porque lo que menos hago es comer. Pero, como el Eterno es claro y es justo, habla, dice, ¿para quién? Escucho a Israel, dile a mi pueblo. Aquí le está a los que conocen su palabra, ¿para qué? Para que lo obedezcan. Entonces, por eso que no podemos decir, vení, te invito, como hacía vení, te invito a la reunión. No, hay que aclararle un poquito algunas cosas, porque va a escuchar cosas como esta. Quizás alguno se va a decir, qué bueno, ya entendí. Y quizás otro no. ¿Pero por qué? Porque esa persona ya tiene su corazón inclinado a las cosas del Eterno. Está buscándolo. Fue predestinado. Pues dice, antes de la fundación del mundo, él ya sabe quién son sus hijos. Así es. Bueno, del Deuteronomio 32:2 dice, deberán atestiguar que la Torá, mi enseñanza descenderá como lluvia, mi palabra fluirá como el rocío, como tempestades sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre los pastos.
Cuando proclame el nombre de Hashem, den gloria a nuestro Elohim. Bueno, vamos a pasar a otro tema, a otro tenor sobre la misma palabra. Dice, esta es la profecía, a ver, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Eso dice Deuteronomio 32:12. ¿Qué les trae eso el Rúa a ustedes? ¿De qué está hablando? La lluvia. Sí, pero De sí, la bendición. ya dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. De la enseñanza de la Torah. ¿Y quién? De él. Yeshua. De Yeshua. Yeshua. ¿Qué es primero? Yeshua Rúa. Yeshua, después Ruach. Dice, goteará como lluvia mi enseñanza. Ahí ustedes tienen que ir más profundo. Acá no, algunos se van a perder, pero es cuando yo digo entendimiento. La lluvia podemos interpretarla como las instrucciones de Dios. La palabra caerá y goteará la enseñanza como lluvia a través de Yeshua. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a leer esto, me acordé que esto lo enseñamos allá y no sé en qué momento. Que yo dije, la Biblia es el libro más vendido del mundo y de una forma u otra el Eterno se ocupó de que la palabra fuera sembrada, cayera como una lluvia. Hizo eso. ¿Sí? Bueno. Entonces la lluvia podemos interpretar como la enseñanza, las instrucciones de Dios. La palabra caerá y goteará la enseñanza como lluvia a través de Yeshua. Destilará, acuérdense dónde estamos parados, en el contexto de la parashá, en el tiempo, en el momento que estaba hablado esto. Destilará como rocío mi razonamiento. El rocío es ¿qué? Una condensación del aire en forma de gotas, ¿sí? Podemos entenderlo como el Espíritu de Dios que nos trae claridad, es decir, destilar. Procedimiento es un procedimiento para separar elementos en forma selectiva. Para poder separar elementos que a simple vista parecerían ser uno solo y pueden ser dos o más. De esa manera podemos ver en forma detallada, discernir para poder razonar, comprender certeramente. ¿Qué es esto? Razonamiento. ¿Qué hablo yo siempre? ¿Qué dice? Destilará como rocío mi... ¿Qué dice el versículo? Mi... Y acá dice mi razonamiento, mi entendimiento. O sea que no me quedo con esa palabra, busco más allá y indago en eso. ¿Está? El rocío ya dijimos que es eso. Ahora, solo a través de Yeshua vendrá la palabra a nuestra enseñanza, a nuestra vida. Por ello la importancia de ¿qué? De la Tevilá y de ese modo recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestro interior. Con ambos podemos escudriñarla, profundizarla, interpretarla para corregir aquellas cosas que debemos dejar de hacer o corregir. ¿Qué es entonces? Yo tengo que recibir esa palabra, tengo que hacer mi tevilá en nombre de Yeshua, bien el Ruach HaKodesh, en tanto y en cuanto yo sea obediente. Y Él es el que me va a guiar. Pero interpreten bien esto. ¿Por qué? Porque algunos dicen, yo espero que el Espíritu Santo me hable para decirle una palabra. O sea, no estudia, no medita, no indaga nada. Lo van a escuchar. Van a estar delante de personas que le van a decir esto. Entonces ustedes prestan mucha atención, gasten un poquito de tiempo a ver qué es lo que va a decir ese hombre o esa mujer. ¿Qué sentido tiene? Escuchen todo lo que va a decir. Y wow. Entonces, ese es un buen ejercicio. ¿Para qué? Para que ustedes vean si el sentido, su mensaje tiene correlación. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Sin Rúa no hay interpretación. El Rúa es el maestro. El Rúa es el que me da entendimiento. El Rúa es el que me da discernimiento. O sea, yo no puedo leer. Hoy en día, muchos van a leer literalmente lo que dice, pero no entran más allá, porque no tienen ¿qué? El entendimiento, el razonamiento. Y la palabra es profética, está codificada. O sea, no es para quién, no es para cualquiera. ¿Está? Dice, versículo muy preferido mío, 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice así, para asentar lo que estamos hablando, para fundamentar. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahora, ¿cómo pretende que una persona cambie su vida si no, qué?
no estudia la escritura y no lee la escritura. Entonces, hermanos, hermanas, estuvo orando al viento esperando un milagro. ¿Cómo va a cambiar una persona si no tiene contacto con la Torá y no hay Ruach HaKodesh? Si el Señor hiciera esos milagros, vuelvo a repetir, ¿para qué mandó a su hijo morir con nosotros en el madero? Si Él lo va a solucionar con un milagro porque yo le oro. ¿Cómo se va a convertir mi esposa? ¿Cómo se va a convertir mi esposo? ¿Porque yo le taladre el cerebro? No, si no se acerca a la escritura, no va a pasar. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Para qué? Para que ustedes entiendan, y esto es lo que le tenemos que decir a la gente. Hermano, mira amigo, dice ahí que toda escritura es inspirada por Dios y útil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la buena obra? Las cosas que dice el Señor que tenemos que hacer. No levantar una pared. Hacer las cosas que el Señor dice que tenemos que hacer. Ahora, podemos comprender ahora mejor lo que expresa Deuteronomio respecto a la venida del Mesías. Y traerá la palabra como lluvia, goteará la misma y se revelará en un estado más puro a través de Ruach HaKodesh. Un estado más puro. De esta manera nos mantendremos en el camino recto, en el camino de la verdad y la justicia. Es decir, nos mantendrá con vida, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es lo que le da vida a la grama y a la hierba? El rocío. ¿Qué es el rocío? El entendimiento, el razonamiento de las escrituras. Es lo mismo leer un versículo por arribita que sentarse, prepararse, disponer su mente y su corazón para hablar con el Señor y que el Señor lo esté guiando, el Ruach HaKodesh del entendimiento. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál va a ser el resultado de uno y cuál va a ser el resultado de otro? Diferente. Entonces, a veces nosotros podemos estar guerreando contra nuestros hijos, contra nuestros amigos y seres que tenemos alrededor, y van a tener que entender que no tienen que obligarle a hacer nada, que no tienen que aguijonear. ¿Por qué? Porque solamente hay que hacerles entender que esto es un camino dulce, que es un camino bueno, que se acerquen en algún momento. Pero si la persona no tiene eso de querer aprender, ir más allá, no va a pasar, no hay milagros en este sentido. ¿Hay algún milagro en la Biblia que hable de esto? Que alguien, el Señor dijo, bueno, vamos a darle a toda la sabiduría. Salomón, ¿era alguien sabio, sí o no? Sí, pero él había aprendido Torá de chico. Muy bien, era un rey. ¿Qué sabemos por la Torá? Que un rey tenía que tener una copia de la Torá y era enseñado todos los días por un sacerdote, por un juez o como hoy sería un roe. Tenía un roe particular que estaba ahí. Y él le hablaba, ¿quién era el roe de David? A ver si alguien me lo sabe decir. A ver si entendieron. El sacerdote Ananí. Natán. ¿Quién era el roe? El que estaba al lado, con el que consultaba. Muy bien. ¿Cómo? Samuel. Ah, Samuel. ¿Quién era? Samuel. ¿Quién era? Pero cuando David No estaba Samuel. ¿Quién era con el que hablaba cuando él le dice? Samuel era el que recibía que el Señor lo llamaba de ¿Y chiquito. quién le enseñaba? Bueno, pero El ¿quién mismo eterno. le enseñaba a David? A David no, Samuel no le enseñó porque no estaba. ¿Quién le enseñaba? Natán ¿Con quién habla él cuando le dice? Un hombre hizo esto, esto, esto. Con el profeta Ananías, me parece. ¿Era un profeta? Era un profeta. Bueno, Ananías. él tenía la investidura de sacerdote y de roe, que le podía hablar a un rey. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo pregunté, Samuel era el otro. Samuel ¿Quién era? era el que se crió en el templo. Ok, Samuel rey. lo ungió, pero sí. hay alguien que le enseñó a David la Torá. Pero ya mismo por la familia, el padre. Ya sé, pero un rey, Isaías. Tenía su rueda personal. el misbot para un rey era tener un sacerdote. O sea, cuando usted lee el sacerdote, ¿qué función tenía?
aparte de oficiar, Enseñar la Torá. enseñó la Torá. O sea que tenía que ser un sacerdote. No había forma. No era ni un levita, no era un sirviente, no, era un sacerdote. Ahora, tarea para el hogar, ¿quién era el que le hablaba? Porque él enseñaba. ¿Todo esto para qué? ¿Qué estoy diciendo? Un rey tenía que leer la Torá para juzgar cómo. Con justicia. Con justicia. Pero la justicia del hombre, No, del Eterno. ahí está. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar un lujo, un ser mortal como nosotros? ¿Cómo no podemos dar el lujo de decir que somos creyentes, que creemos en Dios y no leemos su palabra? ¿Cómo juzgamos las cosas? De acuerdo a cómo fuimos criados, de acuerdo a cómo me enseñó mamá y de acuerdo a la maldita herencia que tengo. ¿Sí o no? Si yo no soy sanado, si no entiendo que a través de la guerra espiritual tengo que rechazar todo mi mambo, todo mi rollo psicológico para que me entiendan, problema de rechazo, ay que me falta mi mamá, que me falta mi papá, ay está lejos mi mamá, ay está lejos mi papá, que si no la tienen acá a 2 metros no viven, y todas esas cosas que yo... Terapia shock. Si no son sanados, ¿cómo le van a prestar atención al Eterno? O sea, tiene que ser instruido. ¿Qué es entonces entrar en la restauración? Aprender algo que nunca hicimos. Así es. Bueno, entonces, no le podés decir a tu hijo, revolearle un zapato, dejar de mirar eso, te dije que no veas más esos demonios de la televisión. Lo tiene que aprender asimilándolo. Y nosotros lo tenemos que llevar, bueno, hija, puedes orar, vamos a leerlo juntos. ¿Se entiende? Pero, ¿para qué? Para ir acercándolo. Yo, en el campo, cuando uno se acerca a un potrillo, un caballo medio odioso, el caballo no se acerca, vení. Lo mira así, le pone las orejas así, y cuando ponga las orejas para allá, córranse, porque lo va a correr o va a morder. Pero el caballo se acerca así porque sí. No. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que él se acerque? Darle confianza. Darle confianza, algo en la mano. Mm. ¿Sí? Generalmente pastitos, bueno, en algún lado le da un bolsito de azúcar. Manzana. Bueno, hacerme amigo. Nosotros no tenemos que hacer amigos con el Eterno. El Eterno está ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo con nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Baruch Hashem, la paciencia que tiene que tener con algunos. Que algunos desean, ¿por qué? Bueno, ahora sabes lo que está ser un gentil, no tener a Dios, no tener la dirección. Te casaste con quien no tenías que casarte. Son malas noticias. ¿Qué vamos a hacer? No lo podemos devolver. Pero ahora sí que tenemos que hacer remar, restauración y hacer ¿qué? Una nueva vida. ¿Qué habla? Que nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, no podemos tener la misma forma de pensar que antes. Yo lucho con esas cosas. Porque puedo escuchar a alguien y digo, no critiques. Pero te dije, hay personas que les encanta señalar tu defecto, les encanta. Yo pregunto, ¿sentís gozo? Cuando haces eso, porque por ahí hay gozo. ¿Qué es eso? Eso es el Yetzer Hará, que hay que matar, está siempre. Es la inclinación al mal, está siempre en nosotros, en nuestros miembros. ¿Qué decía Pablo? Hago lo que yo no quiero hacer lo que el Señor dice, pero ¿qué hago? Lo que yo quiero. Lo que mis miembros quieren hacer. Lo que mi lengua, mi carne quiere hacer. Yo la quiero cortar a la lengua, pero no la puedo cortar, la tengo que dominar. Porque a través del Rúa tenemos dominio propio, todo lo que dijo la pastora el otro día. Ahora, cuando alguien dice, soy nueva criatura de Cristo, entonces yo empiezo a mirarlo. A ver la nueva criatura de Cristo. Le vamos a... Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que... Nadie es perfecto, pero tenemos que tener una tendencia. Y una de las cosas que el Señor Yeshua enseña es humildad. Humildad, mansedumbre. A los golpes, no, nada. A los gritos, menos. Entonces, esta palabra nos lleva volviendo que Yeshua es el maestro. Y cuando dice como la llovizna sobre la grama y como las gotitas sobre la hierba, es esa palabra que nos da. La llovizna y las gotas mantienen la humedad necesaria para que la grama se mantenga y la hierba no muera. Si nosotros somos la hierba, necesitamos que no... Eso, el rocío. Entonces, entendemos, estamos de acuerdo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿de qué vive? De toda palabra. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me da vida a mí? ¿El pan? Si no comemos pan hoy, mañana no como... Bueno, pero entienda lo que quiere decir Yeshua. Si yo entiendo la palabra, entra en mí un nuevo parecer, un nuevo pensamiento, me cambia, ya no soy un pordiosero, ya no me creo que soy inútil,
ya no me creo todo lo que dijeron de mí y empiezo a salir de ese pozo y a hacer cosas con mis manos, empiezo a trabajar y me empiezan a salir las cosas bien. ¿Era necesario ocuparme de eso material? ¿Qué es lo que necesitaba primero? La palabra que me guía, que me instruye, que hace que cambie mi forma de pensar. Sin esa palabra no podemos hacer lo que dice Efesios 4:22, cambiar el espíritu de vuestra mente, que es un trabajo nuestro. Entonces yo aconsejo, hagan ese ejercicio, cuando están por hablar con alguien, entra el esposo, la esposa, pongan a grabar el celular. Escuchen después, escúchense, porque el momento los toma el espíritu, no se dan cuenta. Y empieza, sácate, y caen en la trampa que les pone el enemigo. Tuvieron toda la semana de luchar justo cuando ya el enemigo acá te voy a agarrar. Escúchense, es un ejercicio. Escúchense cuando hablan con sus hijos, escúchense. Y eso es lo que tienen que cambiar. Cuando hablan, siempre quieren tener la razón. El otro día hablando con el pastor diciendo, ¿sabes lo que dice el Eterno? Que cuando dos están peleando, o dos quieren tener la razón, el que hace las cosas bien, deja que el otro sí tenga razón. Porque ¿cuál es el mandamiento? Guardar shalom. No tener la razón. Y eso nosotros tenemos que comprenderlo. ¿Cuesta? Claro que sí, porque tengo que darle la razón a mi esposa, aunque no la tengo. ¿Por qué? ¿Qué guardo? ¿Qué es lo importante delante del Eterno? ¿Que yo tenga razón o guardar shalom? Cuando yo guardo shalom, evito que mi casa se llene de demonios. A vos te conviene. Es fácil lo tuyo. Sos obediente. ¿Viste? Mira qué fácil lo tuyo. Lo llevas bien. Un hombre que no es obediente estaría a los tiros. ¿O no? Bueno, ¿estamos entendiendo? Entonces, la llovizna y las botas nos mantienen con vida. De esta manera, la palabra andar en el Ruach HaKodesh, no nos marchitaremos. No nos secaremos para convertirnos en un simple leño seco. Hay una palabra amada que dice, y será siempre verde y tu hoja nunca caerá. Un salmo. Es un salmo del árbol que está junto al río. Del árbol que está junto al río. ¿El árbol de qué se nutre? Del río. Agua. Del agua. Torá. De la corriente del agua. Esa corriente de agua es Torá. Entonces el árbol siempre está verde. Y nunca se seca. Listo. No cae. Yo cuando interpreto eso, es que a tal punto es que no voy a estar enfermo. No va a haber enfermedad en mí. ¿Por qué? Porque está cerrando, o sea, todo eso me limpia, el agua de la Torá los limpia, nos mantiene alerta. No tengo que hacer esto, hasta que ya lo tenemos incorporado, ya no grita más, ya no se preocupa por si su mujer tiene la razón, dice, sí querida, bueno, vamos a hacer esto, apaga el fuego antes que se inicie. Eso nos lo da el entrenamiento, pero sin la palabra no lo podemos hacer. ¿Esto está claro? Por eso, entonces cuando decimos, los gentiles, bueno, ahora tenemos que tener misericordia y hablarles bien, para que no nos ofendan. Pero en todo lo que hagamos, no hay relación. ¿Sabíamos nosotros antes? No. Bien. Entonces, dice, Isaías 45:8 dice así, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación, la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Yahweh, lo he creado. Isaías está hablando de lo que está hablando en la Parashá. En nuestra vida, Yeshua debe actuar como una llovizna, ya lo vimos. Permanente. Para que podamos ser justos, para poder ser salvos. Nos debe proporcionar el alimento necesario para no caernos, para no marchitarnos, para no perdernos. Dios Todopoderoso así nos quiere, con vida, con la palabra necesaria para andar con confianza y fortaleza, germinando nuestra emuná. Acuérdense que la emuná es un árbol, como la grama en nuestro interior. Encima está firmado por Yahweh, el creador de todo, que Él lo dice. O sea, debemos tener esa emuná germinando, creciendo, para tener el fruto, que es la confianza, bitajón. ¿Qué es la confianza? El otro día decía un Roe, venía un huracán, que sé que pasó por Florida. Nosotros estamos sabiendo que va a venir un huracán, pero también estamos sabiendo que va a venir Yeshua.
Debemos tener la misma confianza, que Yeshua va a venir, que Yeshua fue resucitado y que va a venir. La misma confianza tenemos que tener, que si todo lo que tenga que pasar va a ser por el poder del Eterno, por la misericordia del Eterno y por la voluntad del Eterno. ¿De qué sirve que yo tenga temor si viene un huracán para mí? Ahí es donde se va a ver qué cosa. Bitachon. Aquel que ve una tormenta y se empieza a preocupar. ¿No es cierto? Cuando suceden cosas en sus vidas, se empieza a preocupar. Entonces la preocupación le quita el lugar al Eterno de lo que usted siempre dice: yo tengo fe en el Eterno, yo quiero en el Eterno. Bueno, creer en el Eterno, tener fe. A ver, analicemos qué pasa acá. Confiar en el Eterno. Pero ¿para quién es esta palabra? ¿Cuál es la condición de la persona? En obediencia. En pacto y en obediencia. Entonces la persona va a poder ponerse enfrente y empezar a orar, pidiendo piedad, misericordia, Padre, yo hice esto, Padre, recuerda, te recuerdo tus promesas, Señor, guarda que si he sido fiel a tu palabra, si he fallado, pero mi corazón tú conoces, bla, 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 y se abre. Eso lo hace un sadik, un justo. ¿Se entiende? No cualquiera. ¿Por qué? Si yo estoy a los tiros en mi casa, ¿qué oración me puedo subir a los cielos? No piensen que va a pasar eso. Si soy un mentiroso, si yo no cumplo con el Eterno, no le cumplo sus diezmos, sus ofrendas, no, pero ya le di, no, pero le voy a dar la mitad ahora, la mitad ahora. Bueno, agárrense, después preguntan, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se te secó hasta el agua de la heladera? Que no puede pasar nunca. ¿Por qué? Bueno, en lugar de preguntarle a la gente, ¿por qué me pasa esto? Empecé a preguntarse para adentro. ¿Qué hice? Señor, mostrame, ¿cuál fue mi error? ¿Te fui infiel? No hice lo que vos querías, mostrarme. Porque tú no fallas. El que falló soy yo. Si hay un pacto y no pasa lo que queremos que pase, ¿por qué sucedió? ¿Qué pasa? Si yo no fallé, falla el otro. Y hago el que falla. Entonces siempre vamos a fallar nosotros. Entonces nos tenemos que examinar. ¿Cómo nosotros tenemos la relación con el Eterno? ¿Cómo nos movemos? ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Solamente cuando estás enfermo? No, siempre. Ah, Siempre. bueno, ¿y qué va a pasar? El Señor en una paralla dijo: así como me tratás vos a mí, así te voy a tratar yo a vos. Sí, anda todo. Si me tienes de último, yo también te voy a tener de último. Mirá la cantidad de hijos que tengo para bendecirlo. Pero vos no me considerás. No me haces entrar en tu casa. ¿Qué significa no me haces entrar en tu casa? Que su palabra no mora en su casa. Y siempre Dios, ¿dónde está? Afuera. Y le abrimos cuando nosotros necesitamos. Sí, socorro. Te llamamos cuando necesitamos. ¿Y qué? No. ¿Esperan que Yahweh vaya a hacer algo, levante un dedo? No. No sé, eso es lo determina él. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Cuál es la seguridad? Obediencia. Entonces, dijimos esto. Yohanan 6, Yohanan 6, 32, 33 dice así. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? Del mismo. ¿Pero qué dice? De cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y de la vida y da vida al mundo. Si yo lo cruzo con lo que dice el mismo Yeshua, no solo de pan vivirá del hombre, ¿de qué está hablando? De él. O sea que necesitamos a él en nuestra vida para tener vida. Y por lo que aprendimos en nosotros para allá, el Señor nos quiere dar vida en la abundancia, y nos quiere dar largura de días, pero bien, no padeciendo. ¿Está? ¿De qué me sirve a mí vivir hasta los 100 años si estoy padeciendo? Me llevan de acá para acá, de allá para acá, como un potus. Me sacan para que tome el sol, para venir en la luz y me meten. ¿Eso es bendición? No. Algo pasó ahí. Algo pasó. El otro día estábamos hablando, ¿no? De por qué una persona está en... ¿Qué edad tiene Rosa? Doña Rosa. ¿Y hablamos? Tiene cerca de 90. Cerca de 90, más que tu mamá. Sí, ¿Mayor que tu mamá? mayor. Bueno, ella se preguntaba, ¿no? Está en un asilo, se preguntaba por qué le pasa esto. No sé cuántas cosas le está pasando, aparte de estar en un asilo, teniendo 2 hijos. Siempre, yo dije, cuando veía a una persona así en un hospital y demás,
la gente dice, pobre hombre, y a mí dentro de mí había algo, dice, pero algo habrá hecho. Porque para mí es 2 más 2, 4, en las cosas espirituales. Y hablábamos acá, y bueno, y ahí sacábamos algunas cosas porque se conocen cosas. Entonces, nunca el Señor va a dejar pasar a un culpable como inocente. Y hay méritos, los cuales nosotros vamos a ganar para esta vida. Y hay algunos que los vamos a vivir en el Olam Jabal, en la vida venidera. Pero tenemos que estar tranquilos de que podemos llegar a pasar para la vida venidera. Pero el mérito está en que yo sea obediente. Entonces, ¿qué pasó? Tomó malas decisiones en su vida, hablamos, bueno, cosas que son graves para el Eterno. Bueno, ¿cuándo viene la consecuencia? Y yo dije, nadie me dio bolilla. Dije, la palabra dice así, la golondrina y la maldición no vienen porque sí. Vienen en un tiempo y por algo. La golondrina aparece en un tiempo, por algo. La maldición aparece en un tiempo, por algo. Entonces, cuando ¿por qué me pasa esto? Bueno, ¿qué me está llevando a mí la Torá? ¿Cuánto tiempo estuviste sin él? ¿Cuánto tiempo rechazaste, jugaste, ir y venir? ¿Qué hicimos en ese tiempo? ¿Qué hicimos en ese tiempo? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos, hoy empecé hablando de los gentiles, tenemos que exponer que este es un Dios vivo, que realmente es verdadero. Y que su palabra es fiel y verdadera. Pero si no conocen, si no se comprometen con su palabra, no van a tener entendimiento, razonamiento, van a seguir haciendo las cosas de este mundo. ¿Y por qué de este mundo? Porque este mundo está bajo el maligno, dice la palabra. ¿Sí? Bueno, nosotros se trata, dice que nosotros estamos acá de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Cuando decimos la ciudadanía celestial, está hablando de ¿qué? De la Jerusalén celestial. Entonces, estamos de paso. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo que estuve acá estuve de paso y que... No, ¿te vas a llevar algo de acá? No. Y el otro día di el ejemplo. ¿Viste cuando ese hombre de la Biblia que tenía un montón de cosas, marrocaba, se hizo otro galpón porque yo no le entraba las cosas que... Quiero que hay gente que acumula, le encanta. Vino uno, a la noche le dice... Que vivieron su vida. Te vengo a buscar. Sí. Acá diría la parca. Sí. El ángel dice, te vengo a buscar. No. ¿Y ahora? Y todo lo que ¿Y todo? ¿Qué ¿Cómo ¿para dice? quién va a quedar? ¿Para quién va a quedar? Que no te sale. O sea, la mujer, los galpones llenos de cosas y todo, solo va a comer otro. ¿Lo va a disfrutar? Otro. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿En qué pones tu voluntad? Claro. ¿En qué invertís? Sí, tu tiempo, todo. Seguís haciendo castillito todos los días, voy a hacer esto, sin preguntarle a Dios si es correcto, si es verdadero, si es lo que tenés que hacer. Estás todo el día pensando, tenés un auto, querés tener dos, querés en la casa, querés tener otro piso, quiero irme a vacaciones. ¿Qué mérito hiciste para tener las bendiciones del Eterno? Los otros no son méritos del Eterno. Y después vienen acá y dicen, ¿pueden orar por nosotros que no vamos de vacaciones? Nunca diezmaste, ofrendaste, te acordaste de la fiesta del Eterno, te ocupaste de la casa del Eterno, hiciste algo por la casa del Eterno y quieres que nosotros te bendiga tu viaje y tus vacaciones. De última que nos lleve. ¿Es razonamiento? ¿Qué opinan de eso? Está equivocado. ¿Se entiende? Son como niños. Bueno, digo eso como hay un montón de otras cosas. ¿Puedo orar por mí que me duele el dedo gordo? Y esto es, para muchos es nuevo. Digo, yo no soy un sanador. Claro. Si fuese sanador, o pongo un cartel, ¿no? Juro, sano los huesos, dolor de huesos, venga aquí. Depende de qué pone el precio. Claro. Entonces el Eterno me va a dar un garrotazo, pero mientras tanto yo soy un gran sanador. Está acumulando. ¿Qué es? De acuerdo a lo que estamos entendiendo, díganme ustedes, pueblo, ¿cuál sería la respuesta para una persona así? Ore por mi enfermedad. A ver, ¿les doy un ejemplo? Digan, mientras yo tomo un poco de agua. Yo puedo orar, pero no te va a Que servir tiene mucho. que ser obediente a la Tiene que Torá. orar al Eterno. Entonces hay que decirles, sentate y escuchar. Exacto. Si tienen ganas, ¿no? Y Te si- puedo dar un oremos, consejo. Te puedo dar un consejo. claro, si la persona está receptiva.
Porque la persona que Porque hay quiere que saber, hay que de hacer un libre y de milagro. sanación, Sí. ore por mí para que me sane. Un milagro Ore por completo. mí. Lo acabo de decir. Que, bueno, ¿cómo tiene que ser? Respetar a tu familia, respetar a tu esposo, respetar a tu esposa, amar a tus hijos, abrazarlos, decirle que los amás, decirle que los querés. No, pero son unos desgraciados. Abrazarlos, decirle que los amás. ¿Vieron? ¿Escucharon esto? Así contestan, no escuchan lo que uno les dice, contestan lo que ellos tienen en el corazón. ¿Qué bendición se va a sentar sobre ese corazón? Ninguna. Y hasta que no entiendan esto, padecerán. No es mi deseo, ni del Eterno. El Eterno que dice, venid a mí. Pero crean en mí. Creer significa confiar. Confiar significa hacer lo que Él dice. Cuando uno confía en una persona, dice, dame la mano, vamos. Él me extiende su diestra, pero yo tengo que confiar. No es solamente algo espiritualizado como que todo el mundo, pero yo creo en Dios, yo oro todas las noches, a veces me congrego, y ya está. ¿Eso es tu relación con el Eterno? Algunos dicen, yo doy lo que le puedo dar. Bueno, entonces tenés lo que mereces. Punto. Punto. Pero otra vez, ¿para quién es toda la bendición? ¿O para quiénes son las promesas? Para Israel, para un pueblo Para su pueblo, que no es perfecto, elegido por él. que elegido por él, que no es perfecto, pero ha sido, él lo puso, lo instituyó, su primogénito. Así es. Amén. Y le dijo, acabamos de leer, porque vos me vas a engañar, me vas a traicionar, te vas a ir de mis pactos, te vas a perder. Le está diciendo lo que iba a hacer. Lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder. Lo mismo que muchas veces me habrán escuchado decir, yo ya vi esta película, yo ya sé lo que va a pasar con fulano y mengano. Yo no quiero ver eso, pero lo estoy viendo. Entonces, espere, es una cuestión de tiempo. A su tiempo. Vos quedate quieto. Bueno, entonces, vamos a reflexionar un poquito. Yeshua es el verdadero pan del cielo, entonces, que nos lo provee nuestro Padre, como sucedió con el maná allá, en el desierto. Entonces, porque habrá simiente de paz, la vid, Yeshua dará su fruto, nuestras buenas obras, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, Espíritu de Dios, Mojacodes. Y haré que el remanente, su iglesia, su quejilá, de este pueblo, posea todo esto. Zacarías 8:12. Dice, pues estoy plantando semillas, palabras de Yeshua. ¿Semillas de qué? De shalom y prosperidad entre ustedes. Esta palabra entre ustedes se está sembrando en sus corazones, amados. ¿Sí? Ahora están ustedes, ¿qué van a hacer con esta semilla? ¿Vieron que algunos van y compran semillas para su jardín? Bueno, acá están recibiendo semillas de parte del Eterno, a través de Yeshua, a través de la Escritura. ¿Qué van a hacer ustedes con esas semillas? Ya es cosa de ustedes. Entonces, por eso estoy plantando semillas, palabra de Yeshua, de paz, de prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá su cosecha y los cielos soltarán el rocío andando en los caminos del Padre. Su espíritu obra llenándonos de buenos frutos. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones y vendrá por su pueblo elegido y por las ovejas dispersas. Lo dice Zacarías 8:12. ¿Está? Entonces, la palabra regada dará su fruto si están en buen árbol y con buena tierra. ¿Sí? El Rúa, el Espíritu de Dios, hará su trabajo y las ovejas perdidas serán traídas a esta tierra bendita junto a su pueblo. Moshe, a través de este canto recitado en Deuteronomio 32, está abriendo el camino, como hizo Juan el Bautista con Yeshua, ¿sí? Que es una profecía, y dice, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Eso dice Deuteronomio 3 y 4, ¿sí? Para que pensemos entonces, amados, ¿estoy preparando en mi interior para lograr llegar a desarrollar la emuná que el Eterno permite? ¿Recibo la palabra para que gotee en mi corazón y mente, que el Rúa de Dios haga su obra, destile nuestro entendimiento y conocimiento para poder discernir? ¿Cómo son mis frutos? ¿Serán mi llave de ingreso a las bendiciones que hablamos de Zacarías?
Proclamo con mis frutos el nombre de Yahweh. Lo engrandezco con mis obras y mis frutos el nombre de Yahweh. Es mi roca, es mi sustento en mi caminar. ¿Elijo el camino justo y recto realmente? Son preguntas que nos tenemos que hacer a partir de ¿qué? De lo que meditamos y analizamos. Entonces, al elegir el camino justo y recto, debo enaltecer a quien me conduce. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, dice la palabra. Engrandecer, ¿qué es? Mitzvot, mandamiento. Es un mandamiento. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a engrandecer? Es algo que tenemos que meditar. Este camino debe estar construido sobre bases sólidas, bases perfectas, verdad y justicia, atributos en mí que son los de mi Padre, no míos. Para eso yo tengo que hacer que eso entre en mi vida. Abrir mi corazón y mi mente, que fue la oración que hicimos al principio. ¿Para qué? Para que el Señor obre. Pero está claro que el Señor no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque a lo mejor alguno se queda con la última parte. Para que el Señor obre. El Señor hará. El Señor proveerá. El Señor bendecirá. El Señor sabe. El Señor me cuida. El Señor conoce mi corazón. Y puedo seguir hasta mañana. ¿Qué están diciendo? Que no van a hacer nada. Porque están diciendo que no hace falta. Claro. Él sabe que yo lo amo, que yo lo quiero. ¿Dice eso acá? No. Dice engrandecer mi nombre. ¿Cómo lo vamos a engrandecer si no hacemos nada? Si no hacemos abodá. Ah, pero yo limpio las ventanas de la congregación. No entendiste nada. Ah, pero yo hice... No. Se están hundiendo. Abodá. Implica de un amor por el Eterno. Que si haces cosas, das tu vida por el Eterno. No te importa nada. No estás midiendo si el hermano hizo 10 y vos hiciste 20. Ah, ¿por qué? Yo hice 20, el hermano hizo 10. ¿Por qué no va el hermano a hacer los otros 10 que le falta hacer? No puede existir esos pensamientos, ese corazón, porque nunca va a crecer ¿qué? El árbol. Y ahí van a ver, ¿cómo puede ser que este creyente te pase esto? ¿Vieron cuando yo digo? Lo llevo diciendo hace mucho tiempo. No puede ser que un creyente tome pastillas para dormir y una pastilla para despertarse. Una pastilla para antes no sé qué y una pastilla para lo otro. Ahora, ¿está siguiendo un tratamiento porque se tiene que curar? Ok, vamos al médico porque el Señor puso los médicos, la ciencia. La ciencia la puso el Señor. Entonces tengo que obedecer. Bueno, sos esto, bueno, declaró la ciencia que soy diabético. Ok, yo voy a orar para que se me vaya. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Desobedezco? No. Y digo, ¿el Señor me sana? No. Si todavía no estoy seguro que estoy cumpliendo mis buenos mandamientos y todavía estoy rebundando cuando me piden algo, no vengo a las reuniones y elijo cuando venir. ¿Qué me va a sanar? ¿A quién sanaba? ¿Cómo estaba Israel? En Obedecía. obediencia, en santidad. ¿Hay novedades de enfermedades? No. ¿Y cuándo pasaba la enfermedad? Cuando estaban en falta. Por ejemplo, muy bien, ¿cómo contestan? Quiere decir que las para allá se les va grabando. Por ejemplo, Cuando tocaban un muerto. esas no están, esas no son enfermedades. Cuando se ponían rebeldes. Y algo muy... Murmuraban. Murmuraban. Yohara, ¿qué aparecía? La serpiente. Lepra. La lepra se empezaba a manifestar ¿en dónde? En las personas que En estaban. otras partes. En las paredes. Primero en las paredes. Y después, En las personas. ¿por qué? Porque había Yohara, maldición, lengua larga y todo lo que ya sabemos. Cuando había eso, era evidente que ¿qué hacía? ¿Estaba dentro de la comunidad? Fuera. Afuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Para qué lo que? Para no contaminar. Para que no contamine el rojo. Cuando nosotros estamos en pecado en transgresión, tengan cuidado, hermano. Yo no puedo ver lo que estás haciendo en tu casa. No sé si sos fiel a tu esposo o tu esposa, si te masturbás, si mirás pornografía. Pero si cualquier cosa que hagas de esa, eso va a traer maldición y la vas a traer acá. Que el Eterno muestre, porque delante de él se manifiesta lo bueno y lo malo. Cuidado con eso. Entonces, ¿cuándo había enfermedad? Cuando había transgresión. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer hoy en día? Pero eso era la época de Moshe. Bueno, entonces cerramos acá y no hablamos más nada.
Mostrame entonces cuál es lo que tengo que decir ahora. ¿Sí? ¿Qué pasó en los tiempos de Yeshua? La señora con flujo de sangre. ¿Cuántos años estaba así? 12 años. Con médico tratamiento. ¿Y qué pasaba? No tenía sanidad. ¿Qué entendió ella? Entendió que quién era Yeshua, el Mashiach, y que a través de él. Exacto. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy, el Espíritu de Yahweh está en mí. Yo he venido a sanar, a liberar a los cautivos, y etcétera, 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 etcétera. Y dijo delante de los fariseos, o sea, en la sinagoga, cuando él se estaba congregando, como nosotros, le tocó leer y leyó esa parte, que está en Lucas 4. Y dice, y hoy delante de vuestros ojos esta palabra se ha cumplido. Él era del que estaba hablando Isaías 61. La mujer creyó. O sea, hay tantos otros le creyeron. ¿Por qué? Estaban quizás siguiendo Torah, pero ¿cómo? Como los hombres dictaminaban la Torah. No estaban con el Ruach HaKodesh, con el espíritu, con la verdadera interpretación de la Torah. Y bueno, muchos que venían y creían en él y se convertían. ¿Pero qué? ¿Se convertían y no venían más? Cambiaban de ciudadanía. Ya no eran más esclavos. ¿Sí? Hasta aquí, amados. Que el Eterno bendiga su palabra. Entonces vamos a decir esta oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu serafat et torato Torah emet. Menajer olam natav et tu genu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo. Gracias, Señor, por esta Torah. Gracias por tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, amados. Hasta aquí. Un aplauso para nuestro Padre. Alabado a Dios. El Eterno guíe sus vidas realmente y que hayan entendido, que haya entendimiento en cada uno, que haya escuchado bien, que el Señor juzgue los corazones de cada uno. Que todo esto son palabras de ¿qué? De amor, porque el Padre nos habla con amor, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿sí? Que nadie piense que tiene la vaca atada, pero que tampoco nadie se pierda. Amén, que estemos alerta. Shabbat Shalom para todos los que están ahí escuchando. En el grupo de Telegram, que el Eterno los bendiga grandemente. Ahora nosotros vamos a pasar a compartir el pan, el vino y el resto de esta hermosa reunión de Shabbat. Shabbat Shalom. Hasta mañana, si el Eterno lo permite. Chao.